El título es medio raro, pero ¿qué quiere decir? Yo ahora lo que quiero calcular no es un área plana, no es un área en el piso, sino que quiero calcular el área de una superficie. O sea, supongamos que mi superficie fuera una esfera. Yo quiero calcular el área de esa esfera. ¿Qué sería el área de una esfera? Y sería como la cáscara de la esfera. Si fuera una naranja, sería la cáscara de la naranja, lo que envuelve a la esfera. ¿Ah? Eso es lo que quiero calcular con esto. No es tan sencillo, pero bueno, vamos de poquito. ¿Cómo voy a hacer? A ver, voy a decir así. Voy a decir que yo tengo una función z. Esto es una superficie. ¿Ah? Si es una superficie, vamos a graficar acá más o menos. Bueno, yo con los gráficos porque necesito, pero ustedes en la punta deben tener un gráfico un poquito más prolijo, ¿sí? Esa es una superficie. Y supongamos que la sombra de esta superficie lo voy a ver como un rectángulo acá. Bueno, se me copió un poquito el gráfico. ¿Ah? O sea, yo tengo en el piso, le llamo L. Y en el espacio, esto le voy a llamar, creo que en la punta le pone lambda. ¿Quién es lambda? Es la frontera de esa superficie. Fíjense que ahí confunde un poquito por ahí, pero si yo grafico línea de puntos, puedo poner así, acá estoy así, y así. ¿Ah? Esto es como una superficie así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculo la superficie esa? O sea, el área de esa superficie. Eso es lo que quiero hacer. Me siguen con la idea, ¿no? Por lo menos de lo que quiero hacer. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, esta superficie está dada por la función z. Puede ser el paraboloide, por ejemplo. ¿Sí? Le voy a llamar, o sea, ¿cuál es la idea? Como esa superficie es curva y es difícil, no puedo calcularla o no sé calcularla, voy a ir siempre a esta idea de análisis. Vamos a partir esto en un problema más sencillo. Vamos a aproximar con un problema más sencillo. Entonces, a ver si me sale acá en el gráfico. Voy a tomar un punto, supongamos ahí, ese es un punto de la superficie. ¿Sí? Sobre ese punto de la superficie va a pasar un plano tangente. ¿Ah? Acá yo tengo un plano tangente, que va a ser, si dibujo un pedacito de ese plano tangente, vamos a ponerlo acá arriba, para ponerlo en medio, yo en ese punto pasa un plano tangente, que ese sí lo puedo calcular. ¿Ah? Fíjense, a ver, no sé si va a ver porque se complica un poco el gráfico, pero el plano es tangente, o sea que la superficie a lo mejor pasa, o sea, así o pasa por ahí, digamos, no es, coincide solamente en ese puntito donde es tangente. ¿Ah? Entonces, ese plano tangente tiene también su sombra acá. Ese pedacito de plano tangente tiene acá su sombrita ahí. No sé si se ve algo gráfico porque está empezando a complicar el gráfico, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? En vez de calcular el área de esa superficie, que no la sé calcular, voy a empezar a calcular pedacitos de planos tangentes. O sea, le voy a llamar a esa área que tiene ese pedacito de plano tangente, ¿sí? Le voy a llamar delta sigma IJ.
¿Por qué IJ? Porque en realidad, acuérdense cuál es la idea, ¿no? Voy a calcular un montón de pedacitos de planos tangentes a lo largo de toda esa superficie. Entonces voy a tener subíndice I, subíndice J. ¿Ah? Para cada puntito voy a tener un plano tangente que es distinto. ¿Ah? ¿Entienden con la idea? No, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ese pedacito de plano tangente, cuando yo lo proyecto al piso, esto que está acá, le voy a llamar área I sub J, o sea, ese rectángulo ahí en el piso es la proyección de ese pedacito de plano tangente sobre el piso. ¿Me sigue más o menos? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿y ahora cómo hago? Voy a ponerlo en verde. Porque ahora que empecemos a complicar la vida. Este tema lo vemos porque después vuelve a salir este razonamiento. Ese plano no necesariamente está perpendicular al piso, está como inclinado, puede estar, o sea, depende de en qué punto tú pongas, el plano no está necesariamente perpendicular al piso. Supongamos que ese no esté perpendicular al piso, entonces yo puedo decir que, a ver, lo hago en azul y verde. No, lo hago en verde y rojo, pues se van a mezclar todo esto. Si yo marco en rojo la normal al piso, o sea, esto está en igual dirección que el eje Z, ¿ah? Es probable que ese plano tenga como versor, acuérdense del tema de que en plano generalmente uno lo trata, o sea, lo maneja y es un concepto de álgebra, como un versor, el versor que es normal al plano, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Este es el versor que es normal al plano. ¿Sí? Ese versor forma con el eje Z, ese sería el eje Z trasladado a un ángulo que le voy a llamar gamma. ¿Ah? Sí, más o menos ahí. Sí, profe. Y ahora, ¿cuál es la idea? A ver. Vengo acá. Yo voy a plantear que si yo hago esta sumatoria doble, desde i igual a 1 hasta n, desde j igual a 1 hasta m, acá no lo grafiqué y en el apunte creo que tampoco lo tienen, pero ¿quién es i, quién es j, n y m? Bueno, son todas las particiones que yo hago en ese dominio, ¿ah? En ese rectángulo L. No lo hacemos para no complicar tanto el gráfico, pero es como que parto todo en pedacitos. ¿De qué? De todos esos delta, sigma y j. Os estoy diciendo que si yo sumo las superficies de todos esos pedacitos de plano, me va a dar aproximadamente la superficie que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento, sí? ¿Sí? Entonces, de nuevo, idea de análisis matemático es, ¿qué pasa si yo tomo, o sea, qué es lo que voy a terminar haciendo? Voy a tomar límite para cuando n tiende al infinito y m tiende al infinito, con lo cual voy a tener esos pedacitos de planos cada vez más chiquititos, y cuando tome límite, la sumatoria esa me va a dar la suma de me va a dar la superficie. ¿Ah? El área de esa superficie. Ahora, si bien la idea más o menos creo que la cazan, todavía estoy un poco lejos de cómo calcular, porque ¿cómo calculo eso que está ahí? Que son pedacitos chiquititos de plano. ¿Ah? Y ahora viene un poquito más complicado. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, si yo multiplico esa área que está ahí por el coseno de ese ángulo, lo que voy a estar es proyectando esa pequeña área sobre el piso. Acuérdense que cuando uno multiplica por coseno lo que hace es proyectar, o sea, a ver, supongamos, si yo tengo así, ¿no? Esto es más de álgebra, más de vectores. Yo tengo un vector acá y acá tengo
gamma le puse ahí, y este le pongo, no sé, no quiero hacerle S, voy a ponerle Q. Si yo hago Q por el coseno de phi, ¿qué me da? La proyección de eso acá. O sea, esa medida es Q por el coseno del ángulo ese. O sea, multiplicar por coseno es proyectar. Si yo aplico eso ahí, yo estoy diciendo que si yo multiplico, lo pongo acá, el delta de área I sub J por el coseno de gamma le puse, ¿qué me va a dar? Me va a dar el área proyectada del piso a la que yo le llamé área I sub J o acá creo que es delta de área, porque son varios ahí. Delta de área I sub J. Me sigo la idea, ¿no? O sea, estoy proyectando al piso un área. ¿Y por qué lo hago así? Porque en realidad ese delta de área sub IJ es delta de X sub Y por delta de Y sub J. Es el producto de los dos deltas en el piso. Y eso sí lo puedo calcular. Vamos a ver cómo llegamos ahí. ¿Ah? Ahora, ¿cómo queda esto? Yo en la integral o en la sumatoria esta tengo ese delta de sigma Y sub J. Si yo acá despejo, me va a quedar algo así. Sumatoria, bueno, I igual a 1, N, J igual a 1, M. ¿De quién? De ese delta. Ese delta lo voy a escribir como delta de área I sub J dividido el coseno de gamma. Esto de nuevo es superficie aproximada. ¿Ah? ¿Cómo calculo el coseno de ese ángulo? Y acá, a ver dónde lo hago. Pongo acá. Yo no lo hago exactamente igual a como está en el apunte porque prefiero aplicar otro concepto que lo vamos a más adelante. Pero va a lo mismo. Ustedes se acuerdan que el gradiente de una función es normal a la curva de nivel o a la superficie de nivel. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, ¿cómo lo explicamos? Fíjense, olvidemos un ratito de eso. Supongamos que yo tengo esta función. Nuestro clásico paraboloide. ¿Ah? Eso es una superficie. Supongamos que yo quiero ahora obtener vectores que sean normales, o sea, perpendiculares normales, a ese paraboloide. ¿Ah? O sea, en cada punto del paraboloide pasa un plano tangente, yo quiero un vector que sea normal a la superficie. Yo puedo hacer un truquito que va a ser algo así, fíjense. Algo así, z menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0. O sea, para hacer todo eso para aquel lado. Y ahora esto yo lo veo como una función de tres variables, x, y z. Esta es una función de tres variables. Z menos y cuadrado menos y cuadrado. ¿Ah? Esa función de tres variables no la puedo graficar porque tengo tres variables ahora. Pero, si yo a la función f la igualo a 0, estoy calculando una superficie de nivel de esta función f. Y la definición de gradiente es que el gradiente es normal a la superficie de nivel. Y si es normal a la superficie de nivel es esa que está ahí, que es la función original. O sea que el gradiente de f, que sí lo puedo calcular, es medianamente fácil, va a ser la derivada de f con respecto de x, derivada de f con respecto a y derivada de f con respecto a z, puesto así como vector,
ese vector va a ser normal a la superficie de nivel, que es lo que yo estaba buscando. ¿Me siguen o se complicó mucho? ¿Me siguen o se complicó mucho? Se entiende, profe. Sí, profe. O sea que, a ver, poniendo mi problema. Tengo un paraboloide. Yo de despejo siempre puedo despejarlo y lo vuelvo a cero. A esto lo veo como una función de tres variables que no tiene gráfica, pero el gradiente, que sí lo puedo calcular y que es fácil, me va a dar vectores en el espacio, y tres coordenadas, que van a ser normales a la superficie de nivel. Y mi superficie de nivel es, porque yo lo busqué a propósito así, es la superficie o mi problema. Si lo hago en forma, ahí está medio como ejercicio, hasta ahí nomás. Si lo hago en forma simbólica, lo voy a decir así. Yo tenía una función z, función de dos variables. ¿Ah? Estoy diciendo un poquito más lo que teníamos ahí. Fíjense que voy a hacer lo mismo, pero con símbolo. Ahora voy a hacer, bueno, hago z menos f de x. Paso la función para los dos con el signo menos. Paso todo para atrás con el signo menos. ¿Ah? Igualado a 0. Ahí no hice mucho. Invento una función nueva que ahora tiene tres variables, x, y z. ¿Cómo va a ser esa función de tres variables? Z menos la f minúscula. Esta función que tiene tres variables le puedo calcular el gradiente. El gradiente de f va a ser, y ahora lo hacemos un poquito más elaborado acá, es un vector que tiene tres componentes. Primero es la derivada de f mayúscula con respecto a x. Ahora fíjense, f tiene tres variables independientes, no veo relación entre ellas. La derivada de f con respecto a x me da 0 y me queda menos la derivada de eso con respecto a x, o sea, derivada de f con respecto a x. Menos la derivada de f con respecto a y. Porque estoy derivando esto con respecto a x, con respecto a y, y con respecto a z. La derivada de f mayúscula con respecto a z me da 1. Eso que está ahí van a ser vectores que son normales a la superficie de nivel. Con esa expresión yo calculo vectores normales a la superficie de nivel. ¿Y para qué hice todo ese lío? Ese vector, es el vector ese que está en verde. Es un vector que va a ser normal a la superficie de nivel en cada punto. Y hasta ahí vengo más o menos bien, pero me falta algo. Eso que yo tengo ahí no es un vector cualquiera, sino que es un versor. ¿Sí? ¿Cómo calculo un versor? ¿Y para qué quiero calcular un versor? Porque el coseno de gamma, si ese es gamma, es el coseno director de ese vector. Acuérdense que ese vector que está ahí forma tres ángulos, alfa, beta y gamma, uno contra cada uno de los ejes. Fíjense cómo estamos empezando a mezclar con álgebra, ¿no? El vector forma alfa, beta y gamma. Yo acá solamente marqué gamma porque es el que me interesa. Si es un versor, las tres componentes de ese vector son los cosenos directores. O sea, va a ser, las componentes de ese vector va a ser coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. A mí solamente por ahora me interesa coseno de gamma. ¿Y cuál va a ser el coseno de gamma? Va a ser la componente del vector, la tercera, porque estoy viendo z, sobre el módulo del vector, porque tengo que normalizarlo para que me dé un versor. ¿Se entiende la idea o no sé qué tan olvidados están con álgebra? Claro, ahí vos lo que querés hacer cuando calculás el delta del área es que mientras más grande es el coseno, más chico se va haciendo el área. Y sí, porque estoy proyectando cada vez menos. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el coseno de ese ángulo gamma va a ser la componente z de ese vector dividido el módulo de ese vector. El módulo de ese vector va a ser derivada de f con respecto de x al cuadrado más derivada de f con respecto de y al cuadrado más 1. Fíjense que acá hay signos menos, pero como están en el cuadrado yo ni los puse. ¿Qué dice ahí? Dividí
¿Qué estoy diciendo? Esto es vector gradiente. El vector gradiente no tiene el módulo 1, no es un versor, es un vector. Es como ese, pero más grandote. Si yo divido esto por su módulo, que todo eso está ahí, estoy normalizando el vector, entonces estoy encontrando un versor en la dirección del gradiente. Para mi problema, lo único que me interesa es el coseno de gamma, o sea, la tercera componente de este vector, de este versor. O sea que es S1 dividido el módulo de ese vector. Y el módulo del cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este. Raíz cuadrada. ¿No? Ese coseno de gamma es el que yo voy a reemplazar ahí adentro. ¿Se entiende o es medio raro? Sí, profe. Este coseno de gamma no sería también, corríjame si me equivoco, pero la multiplicación de los cosenos respecto al eje X y al eje Y, porque tomamos las dos inclinaciones del plano. No sé. Ahí no te sé ahí del todo. Yo, a ver. Fíjense acá. Luego ahí, no sé si va a ver. Ese vector que está ahí, yo lo puedo graficar acá en el origen. O sea, lo proyecto ahí al origen y tengo gamma, alfa y beta. O sea, ¿qué estoy diciendo? El vector, si yo lo pongo en el origen, puedo ver más fácil los tres ángulos. Acuérdense que si eso es un versor, los componentes de un versor son los cosenos directores. Es coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Que son los componentes del vector. Para mi problema, no me interesa ni el coseno de alfa ni el coseno de beta. Solamente me interesaba el coseno de gamma, que es el que yo uso para proyectar ese pedacito de plano al piso, el que me apareció ahí. Por eso solamente puse el coseno de gamma. No sé si me sigue más o menos. Sí, ahí sí, gracias. Entonces, yo lo que hago es creo que está terminando, ¿no? ¿Cuánto falta? No. O sea, volviendo a mi problema original, yo he visto que la superficie era aproximadamente igual a la sumatoria doble de esa área sobre el coseno, porque esta área de un coseno me da la que está allá arriba. ¿Ah? Lo proyecté o desproyecto, si lo veo. Ese coseno lo reemplazo por esto. Y no me va a entrar ahí. Lo hago acá abajo, todavía se ve. Me queda muy abajo, así que me siento acá. O sea que estoy diciendo que la superficie va a quedar así, fíjense. Va a ser igual. Me ahorro un paso. Acá tenía aproximadamente igual. Si yo tomo límite para n que tiende al infinito y para m que tiende al infinito. ¿Ah? ¿De quién? Ay, no me va a entrar. Hay más acá a la izquierda porque no me va a entrar. O sea, vengo acá. Digo que la superficie o el área que estaba buscando, yo le pongo S porque después vamos a hablar con S. Va a ser igual a el límite para n que tiende al infinito y para m que tiende al infinito, ¿de quién? De esa sumatoria doble, o sea, i igual a 1 hasta n, de j igual a 1 hasta m. ¿De qué me quedó? Me quedó, a ver, fíjense, acá está dividido coseno. Y si yo pongo ese coseno ahí, me queda dividido 1, dividido toda esa raíz. Esa raíz, ese 1 sobre raíz, si yo lo pongo ahí, la raíz pasa para arriba, porque está dividiendo el divisor. O sea que queda así, raíz cuadrada de la derivada de f con respecto de x al cuadrado, más la derivada de f al cuadrado con respecto a y. Acá vamos a ponerle paréntesis para que quede un poquito mejor. Más 1, esa es la raíz de esa, por el delta de área y sub j. ¿Está? O sea, tomé el límite a ese doble sumatorio y reemplacé el coseno de alfa por lo que vale.
Y como el coseno alfa estaba en el denominador, y lo puse arriba de la raíz. Cuando tomo límite, eso se transforma en un integral doble. En el dominio L que dice ahí. ¿Sí? O en el dominio D. Porque ahora yo lo veo como, no como curva, sino como D. ¿Quién es el dominio D? Es eso que está ahí. La L en realidad es la frontera de ese dominio. ¿Tá? Integral doble de la raíz cuadrada de la derivada de f con respecto de x al cuadrado más la derivada de f con respecto de y al cuadrado más 1. Y ese delta de área que está ahí en el piso es diferencial de x diferencial de y. Esa es la integral que yo uso para calcular el área de esa superficie. Fíjense que si yo lo quiero hacer un poquito mejor, a ver, acá lo voy a hacer con rojo. Si yo tengo la sumatoria doble, quiere decir que estoy variando el i y el j. Si estoy tomando todos los puntitos, estoy haciendo variar los i y los j. Yo acá debería poner que esta es la derivada con respecto de x. ¿Para qué lugar? Para el lugar IJ. Para el lugar IJ. ¿Va? No me interesa porque en realidad, o sea, no es que no me interesa. Yo cuando yo quiero llegar a la integral voy a tomar límite y ahí los estoy tomando todos. ¿Ah? O sea, mi fórmula es esta. Se sigue más o menos. La idea es que, o sea, más del desarrollo que ustedes después lo pueden ver en el apunte, para que vean un poquito más prolijo, es ver la idea y cómo llego todo. En el apunte es exactamente igual, nada más que por ahí no se acuerdan, porque el apunte lo pone ahí medio como que prepo, cómo sale ese coseno, de dónde viene. ¿Sí? Y viene de hacer eso. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen los partidos? Sí, profe, hasta ahora chicos. Sí. O sea, la idea es que entendamos más o menos el concepto, ¿no? Fíjense, por acá. Como para hacer una analogía con análisis 1. En análisis 1, una de las últimas aplicaciones, depende de cómo lo vieron en la materia, pero uno de los últimos temas son las aplicaciones de integral definida. Había una aplicación que se llama longitud de arco de curva, o longitud de arco, para hacerlo fácil. ¿Qué es lo que decían? Es que si yo tengo el clásico gráfico de integral definida, tengo acá una función f, y acá tengo el punto A, y acá tengo el punto B, y no quiero calcular el área abajo de la curva, sino que quiero calcular, todo así exagerado a propósito, la longitud de ese pedacito de curva. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cómo se calculaba eso? Había un pequeño desarrollo y ustedes llegaban que la longitud de L era igual a la integral entre A y B, ¿de qué cosa? De la raíz cuadrada de 1 más, vamos a ver, notación de análisis 1 más la derivada de f con respecto de f por x al cuadrado. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa formulita? Por lo menos la han visto en el análisis 1. Con eso calcular la longitud del arco de curva. Fíjense qué parecido que es lo que estoy haciendo. O sea, ahora yo me fui al espacio, en vez de estar calculando la longitud del arco de una curva, acá estoy calculando la superficie, o el área de esa superficie, y la fórmula es muy parecida, o sea, raíz cuadrada de 1 más, raíz cuadrada de 1 más, acá tengo una derivada al cuadrado y acá tengo las dos derivadas parciales al cuadrado. ¿Ah? O sea, es muy parecido. Ajá. Y esto por ahí, digamos, conceptualmente complica un poco las cosas porque en análisis 1 ustedes vieron que con integrales generalmente calculaban áreas, pero vieron que se puede calcular una longitud de un arco de una curva. Acá estamos diciendo algo parecido. Con integrales dobles yo generalmente calculo volúmenes. Pero lo puedo usar para calcular
áreas de superficies.